Listo. ¿Qué tal, chicos? A ver, voy a tratar de explicarles el ejercicio. Eh, no voy a hacer todo el ejercicio, voy a hacer la parte más básica, lo que es posicionar un barco, crear la matriz. ¿Qué más? A ver. Y darles un poco del código que sería la comunicación a través del servidor con UDP, porque va a ser un solo cliente, más bien dos clientes y un servidor. Eh, y ya de ustedes depende el resto que hagan. Es un programa un poco largo, pero voy a tratar de resumirlo y que me entiendan todo lo que estoy tratando de, o lo que se trata de hacer. Este programa es muy diferente al que yo hice. El que yo hice es un poquito más complejo. Voy a tratar de eh, simplificarlo y tratar de que no sea un conjunto tan grande de clases, porque aquí pueden ver el mío. El mío está distribuido un poco como un patrón MVC, pero con clases extras como, bueno, los controladores y cosas así. Antes que nada, quiero que entiendan algo respecto a lo que se va a hacer, porque la base de este ejercicio es lo que ustedes se supone que ya conocen de programación orientada a objetos. Así que para eso voy a abrir esto de acá y voy a explicar algunas cosas. Eh, lo que se debe conseguir en general es obtener, sea por pantalla o sea por cualquier medio, una matriz que normalmente la podemos ver representada como un conjunto de cuadrados. No importa cuál sea su ancho y su alto, pero lo importante es obtener una matriz en la cual podamos jugar y ordenar los barcos de la manera que se requiere. Digamos que voy a empezar haciendo esto, que es la representación de mi matriz, ¿verdad? Yo aquí puedo tener, por ejemplo, un barco. Lo voy a poner aquí. Digamos que puedo tener en distintas posiciones distintos barcos. Voy a poner que esto pertenece al barco 1. Por ejemplo, acá podría tener un barco 2. Acá un barco 3. Que sea un poco más grande, por ejemplo, de 3. Y tendría, por otro lado, ese sería el jugador 1. Tendría una matriz que tendría, perdón, otra matriz donde tengo posiciones diferentes. Digamos que ahora el B1 de esta matriz va a estar acá. El B2 va a estar acá. Y el B3 va a estar acá. A ver, básicamente esto es lo que tenemos que conseguir. Dos cuadrados o dos matrices. Voy a cambiarles de color. Donde se vayan a posicionar barcos. Pero voy a poner de otro color. Vamos a poner dos matrices donde se vayan a posicionar barcos. ¿Ya? Antes de empezar con todo el ejercicio, hay que analizar qué es lo que se va a hacer. Normalmente esto lo mostramos en una interfaz gráfica. Aquí nos vamos a ahorrar todo lo de la interfaz gráfica para tratar de mostrarlo a través de la consola. Pero quiero que identifiquen
ciertos elementos para, ¿cómo decirlo? Evitar caer en lo que muchas personas cayeron cuando estaban haciendo el programa, y es pensar que básicamente solo tienen un arreglo de botones, de paneles o de lo que sea. Para mí, en lo personal, hay dos elementos claves si lo vemos a modo de programación orientada a objetos. Por un lado tenemos este elemento que está en azul, que yo lo voy a llamar tablero. Que es este elemento azul. Y por otro lado, yo tengo un elemento adicional que lo llamo ficha. Ficha, puedo llamarlo barco, aunque barco no sería la palabra correcta. Podría llamarlo elemento, puedo llamarlo como quiera. Posición. De posición tampoco sería un nombre correcto, pero bueno, digamos que yo me voy a quedar con el nombre de ficha. Ustedes llámenlo como les dé la gana, no hay mucho problema en cómo lo llamen. Lo importante es que sepan identificar que este elemento del que estoy hablando es este elemento de acá. Aquí lo voy a poner un poquito más grueso y de otro color. Y ojo, no solamente es este elemento que está lleno, también es este elemento de acá. También es todos estos elementos que forman parte del tablero. ¿Por qué? Obviamente, lo primero que se les puede ocurrir a ustedes es llegar acá, el proyecto, voy a ponerle barcos, y decir algo como, ya, chévere, yo necesito un array o un arreglo bidimensional de barcos. Podemos hacer esto y decir que ese arreglo tiene que ser de 7x6, si no me equivoco, 6x7. 6x7. Y ya. Y luego empezar a llenar ese arreglo. Pero esto es una concepción equivocada de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Vamos a analizar un poquito en detalle lo que tenemos. Por un lado tenemos un tablero, que es un conjunto de fichas. Por otro lado tenemos una ficha, ¿verdad? Y esta ficha, ¿qué representa? Esta ficha representa un estado dentro del tablero. Esta ficha puede, por ejemplo, tener un barco. Esta ficha nos puede indicar la posición en la que está el barco. Esta ficha nos puede indicar si ese barco es horizontal o vertical. Esa ficha también nos puede indicar, qué sé yo, si ese barco fue golpeado, si ese barco está vacío, etcétera, etcétera. Por eso es importante analizar lo que se está haciendo, porque si nosotros no logramos ver esto como un objeto, lo que vamos a hacer es complicarnos la vida con un arreglo, el cual vamos a intentar llenar, y luego vamos a tratar de buscar cada posición para cambiar elementos o para cambiar estados. Vamos primero sí a mostrar digamos ese arreglo bidimensional. Digamos que yo quiero este barco de aquí o este tablero, voy a llamar tablero,
llenarlo de números enteros, tanto por fila como por columna. Sabemos que para llenar un tablero, para poder llenar ese arreglo bidimensional que hicimos, simplemente necesitamos esto que lo voy a llamar posición o elemento del tablero. Hacemos un for each en X. No, creo que mejor utilizamos el for normalito. I igual a 0, mientras i sea menor a tablero punto o len, perdón, y más. Luego hacemos lo mismo pero con la j igual a 0, mientras tablero en la posición i sea mientras j sea menor a tablero en la posición i. Y aquí simplemente vamos a llenarlo por ahora con -1. O sea, podemos decir algo como tablero en la posición i j va a ser igual a -1, ¿verdad? Con esto aquí yo he llenado el tablero, y es más, yo voy a poder mostrar este tablero. Esto lo voy a sacar y lo voy a transformar en una función public static void bueno, vamos a retornar algo aquí porque esto es estático. Y vamos a retornar este tablero y le vamos a poner llenar tablero. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Obviamente le tenemos que pasar un int tablero, y lo único que hacemos aquí es un return del tablero. ¿Ya? Con esto yo he llenado el tablero. Vamos a quedarnos por ahora con estas pequeñas cosas. Ya sabemos que en realidad ese tablero tiene que estar lleno de fichas, pero vamos a ver primero cómo llenar el tablero. Creo que es el paso correcto para luego analizar toda la funcionalidad del juego. Luego yo voy a hacer otra función estática, public static, esto también me va a devolver un tablero, perdón, un arreglo bidimensional. Voy a ponerle mostrar tablero. Esto me va a recibir también un tablero. Y lo único que voy a hacer es lo mismo acá, pero voy a ir mostrando a través de un system.out.println. Bueno, no vamos a utilizar el println aquí, vamos a utilizar el .print. Vamos a mostrar aquí algo como esto. Tablero en la posición IJ va a ser algo así. Después de terminar de mostrar todos los tableros, va a hacer un salto, perdón, de todas las posiciones va a dar un salto para que quede bonito. Bueno, aquí esto es solo mostrar, así que aquí no hay necesidad de hacer eso. Por esto no vamos a retornar nada. Y aquí lo que voy a hacer es llenar tablero. Tablero. Y a su vez voy a mostrar el tablero. Si corremos esto, vamos a ver que mi tablero, que es de 6x7, se ha llenado de unos, ¿verdad? 1, 1, 1 y todo. Vamos a ir complicando un poco más la cosa. Digamos que ya no quiero tener un tablero de 6x7, sino de 6x6. Si yo cambio aquí estas propiedades y le doy correr a mi aplicación, voy a tener un tablero de 6x6. Lo mismo, aquí puedo tener un tablero de 6x10 o de 10x10. El punto es que yo tengo aquí digamos, un ancho y un alto. Como mi programa quiero que sea, o quiero que varíe bastante, o más bien, yo, a pesar de tener
estipulado cuánto de ancho y cuánto de alto mide un tablero, cuando yo tengo una constante y estoy programando, lo normal es que toda constante se refleje dentro de una constante como tal. Y ustedes saben que en Java, para crear constantes, simplemente utilizamos esto de aquí, public static final, y en este caso sería int, porque es una constante entera. Y esta constante, siempre las constantes se nombran con mayúscula, entonces le voy a llamar filas y le voy a poner 10, por ejemplo. Entonces aquí, en lugar de ponerle un 10, le voy a poner directamente filas. Y cuando necesite hacer referencia a cuántas filas tiene en mi tablero, simplemente necesito acudir a esta variable de acá. ¿Ya? Lo mismo con columnas. ¿Ya? Aquí, como ven, es 10 por 10, pero yo puedo variar esto por 6 por 7 o 7 por 6. La verdad es que no me acuerdo cuántas filas y cuántas columnas había definido el profesor. Pero bueno, hasta aquí yo ya he llenado el tablero, ¿verdad? Lo he llenado con -1. ¿Por qué? Porque tengo que poner números enteros. Lo puedo llenar con 0, pero 0 no me conviene. Voy a llenarlo con un número negativo. O bueno, vamos a llenarlo con un 0 mejor. Sabemos que la columna 0 representa a que esa posición está vacía. Ahora, yo en consola, antes que nada, si están viendo lo que se ve en pantalla, porque a veces esto es muy pequeñito y no se ve muy bien. Voy a tratar de agrandar. Esto lo voy a pasar mejor acá. Es mucho más práctico. Ya, creo que ahí está mejor. Ahí está mejor. Ya. Como ven, aquí lo único que he hecho es llenar mi tablero con ceros. Pero yo lo tengo que llenar con barcos. Digamos que quiero posicionar un barco, un solo barco dentro de este tablero. ¿Cómo puedo posicionar ese barco? Primero, sabemos que un barco tiene una longitud y una dirección. ¿Por qué? Porque yo puedo posicionar ese barco, por ejemplo, puede ser de longitud pequeña, que serían 2 unidades, de longitud larga, que sería 3. Incluso podría tener de longitudes mucho más largas, 4, 5, 6, o incluso simplemente tener de longitud 1. Denme un segundo, por favor. Ya. El punto es cómo voy a posicionar ese barco. Como ven, le digo, puede tener una longitud de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Incluso puede tener una longitud de 1, ¿verdad? Yo necesito elaborar algún tipo de algoritmo que me permita identificar dos cosas. Primero, si ese barco, primero la longitud que va a tener ese barco, que puede ser, por ejemplo, o podría ser de 2 casillas, de 3 casillas, de 4 casillas, y la dirección, si va a ser horizontal o va a ser vertical, porque hasta por eso puede fallar. Porque digamos que yo tengo un barco de 2 posiciones y lo quiero posicionar en la posición 0,1 y perdón, 0,0 y 0,1, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo lo trato de posicionar en la posición 0, ¿cuánto hay aquí? 7. 0,6. El 0,7 estaría del otro lado, entonces no me conviene porque se desbordaría. Esto debería de pasar por acá o debería de simplemente decirme, ¿sabes qué? No puedes posicionar esto aquí porque excede el número de columnas que tienes en, en tu matriz. Incluso si voy para abajo, lo mismo si trato de posicionar aquí un barco de 2,
me va a decir que excede el número de filas que tengo en mi matriz. Por eso es importante también estas dos variables de aquí, bueno, constantes de aquí, tanto las filas como las columnas. También recuerden que las constantes se escriben con mayúsculas, para que no se estén confundiendo. Cada vez que vean mayúsculas dentro de un programa en Java, significa que eso es una constante. En llenar tablero, o bueno, digamos que yo ya llené el tablero, lo llené de ceros. Ahora voy a pasar a posicionar barcos. Vamos a crear una función que posicione barcos. Voy a poner aquí, voy a poner un public static. Esto me va a devolver obviamente también el tablero, porque recordemos que estamos utilizando funciones. Entonces, si hago una modificación a un arreglo, tengo que devolver ese arreglo porque las variables aquí se pasan por referencia. Sí, no es por posición, es por referencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digamos que yo quiero posicionar un barco de 2 posiciones. O sea, ese barco va a tener extensión 2. Es más, le voy a pasar aquí la extensión, que va a ser un número entero. Extensión. ¿Ya? Porque va a depender de esa extensión el cómo yo posicione mi barco. Creo que ahí sí se ve bien. Me gusta tenerlo tan... no se vea todo. Ya. Va a depender de esta extensión el cómo yo posicione algo dentro de mi tablero. Ahora, yo necesito 2 números aleatorios. Necesito un número aleatorio que me permita encontrar una fila y necesito un número aleatorio que me permita encontrar una columna. Entonces, aquí voy a poner fila inicial. Por ahora le voy a poner 0. Y aquí voy a poner columna inicial, que también va a ser un 0. Tengo que posicionarlo tanto en fila como columna en algún lugar dentro de mi tablero. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Hay una función. Antes era calculando con random, ahora no hay necesidad. Ustedes pueden crear algo que se llama un número o un random. Ponemos aquí random, que es de Java útil, es bastante útil, la verdad. A este random le voy a llamar run row o run fila. No vamos a escribir en inglés. Y voy a escribir este random aquí. Y este random de acá lo voy a llamar run columna. Ya van a ver por qué. Pues no. Vamos a llamarlo simplemente random. Ya. Random es súper chévere. Me permite generar un número de 0 a lo que me dé la gana utilizando esta clase. Yo puedo tener un nextInt y puedo tener un origen y un bound o la extensión. Y si leemos lo que nos dice el Javadoc, retorna un número entre el origen especificado, en el caso de que yo le ponga, o aquí retorna un número entre 0, que es inclusivo, al valor que es exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito un número entre el número de filas y el número de columnas, me va a retornar, si las filas son 6, de 0 a 5, y si las columnas son 7, de 0 a 6. Y me interesa porque mi tablero sabemos que lo cuenta las posiciones desde 0. Entonces aquí yo simplemente genero un entero y le paso, por ejemplo, la fila. Las filas. Eso quiere decir que me va a generar un entero desde 0 hasta 5 en el caso de la fila. Y lo mismo puedo hacer nextInt con lo de acá, hablando de columnas. Me genera un número entero desde 0 hasta la columna, o hasta la columna menos 1, que sería 6. Entonces aquí yo ya tengo tanto una fila inicial como una columna inicial. O sea, yo he seleccionado entre mi matriz una posición aleatoria. Ahora tengo que controlar esa posición aleatoria. ¿Qué quiere decir? Tengo que evaluar si yo puedo posicionar un barco dentro de esa posición aleatoria. Primero, debería de poder saber si lo que voy a posicionar va a ser
o va a tener una extensión horizontal o una extensión vertical. Una extensión horizontal o una extensión vertical. ¿Ya? ¿Cómo yo lo hago? También me voy a apoyar de números aleatorios. Yo voy a crear aquí otra otra constante y la voy a llamar horizontal y le voy a dar el número 0 y vertical le voy a dar el número 1. Yo sé que si tengo un 0 quiere decir que eso va a ser horizontal y si tengo un 1 eso va a ser vertical. ¿Para qué? Aquí yo voy a pedir una orientación y voy a hacer un random desde 0 hasta 1, perdón, hasta 2. Un entero de 0 hasta 2. O sea, me debería salir un número entre 0 y 1. ¿Ya? Dependiendo de ese número, yo voy a saber si voy a ubicar esta posición a lo largo o a lo ancho, dependiendo si es horizontal o vertical. ¿Ya? Entonces ya tengo las tres cosas que necesito para ubicar un barco. La fila inicial, la columna inicial y la orientación de ese barco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, debo de ver si debo de ver la extensión del barco. Digamos que mi barco es extensión 2, ¿verdad? Si yo muestro los valores, aquí voy a mostrar simplemente la fila inicial, perdón, más, vamos a ponerle aquí algo que diga fila, más columna, columna inicial, más orientación, que sería esto de aquí de orientación. Listo, aquí lo voy a bajar un poquito para que no... Fila más columna más orientación. Y voy a venir acá y voy a decir posicionar barco, mando el tablero y le digo que el barco que quiero posicionar tiene 2 espacios. Claro, esto me va a marcar un error porque aquí debería ser un return del tablero. Pero bueno, aquí retomamos el tablero y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver dónde corre esto. Si se dan cuenta, aquí me salió que la fila es 4, la columna es 5 y la orientación 0. Eso quiere decir que esto me va a ubicar en la fila 4, que sería 1, 2, 3, 4. La columna 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y la orientación en este caso es 0, que sería horizontal. Entonces me debería ubicar el barco aquí. Aquí debería haber una B y aquí debería haber otra B. Vamos a ver eso. Aquí saben que voy a poner varios. Es más sencillo porque también esto lo necesito. Necesito acá. Columna. Si yo corro esto, voy a tener la fila, la columna y la orientación. Perfecto. Tengo que saber si yo puedo ubicar eso acá. Por ejemplo, ahorita me salió la fila 0, la columna 1, por ahora no hay ningún problema. 3, columna 1, 4, columna 6. Por ejemplo, esta de aquí. La 4, la columna 6 y la orientación es vertical. 1, 2, 3, 4, 6, que sería esta de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vertical. Bueno, aquí no habría ningún problema porque sí se puede extender de 4 la fila 5. Así que no sería mucho problema. La fila 2, columna 5, horizontal. Esta, por ejemplo, ya tendría problemas. Porque hablamos de la fila 2,
la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5 y horizontal. Bueno, no tiene mucho problema de nuevo porque son solo 2. Digamos que no lo vamos a hacer de 2, sino de 3. Si es de 3, en este caso, yo aquí ya tendré un problema porque el tercero se me desbordaría. Entonces tenemos que verificar que podamos ubicar cada elemento del arreglo dentro de la orientación que esperamos. O sea, tenemos que saber que vamos a variar y si la variación entra dentro de la extensión del arreglo. ¿A qué me refiero? Yo aquí simplemente voy a hacer un condicional. Le voy a decir primero si la orientación. Si la orientación es horizontal, acordemos que habíamos hecho una constante. Para eso sirven las constantes. No voy a poner 0, sino simplemente decirle que la orientación es horizontal. Horizontal tiene el valor de 0. Entonces, si esto es igual a 0, yo voy a hacer algo acá. Caso contrario, sabemos que si no es horizontal, es vertical, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiarlo. Ya. Ahora, si la orientación es horizontal, tengo que ver la extensión. Yo tengo la fila inicial. Si a la fila inicial yo le sumo la extensión, voy a obtener la fila final. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, si yo a 2 le sumo, estoy en horizontal, perdón. En horizontal lo que va a variar no es la fila, es la columna. En vertical varía la fila, en horizontal varía la columna. Como yo necesito saber si ese barco entra dentro de mi arreglo, tendría que indicarle o tendría que ver dónde termina el barco. Como es horizontal, yo sé que lo que va a variar es la columna. Entonces lo que voy a decirle es algo muy simple. Si columna o columna inicial más extensión es mayor igual a columnas. Si la extensión, o sea, donde yo empiezo, más la extensión es mayor o igual a columnas, esto debería de fallar. Sí, debería mostrar un mensaje de que no se puede posicionar. Se puede posicionar. Caso contrario, yo puedo posicionarlo. ¿Y dónde lo voy a posicionar? Fácil. Primero tengo que hacer o recorrer las columnas. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer un for que va a inicializar, pues lo voy a inicializar en la columna inicial, ¿verdad? Mientras i sea mayor a columna inicial más extensión y más. Ojo, creo que esto de aquí sería mejor dejarlo en una variable como columna final. Columna final. Aquí vamos a decirle in columna final va a ser igual a columna inicial menos más extensión, y aquí simplemente le digo columna final, ¿sí? Y acá también le digo esto inicia la columna inicial, termina en la columna final, debe ser menor o igual y más. Menor o igual y más. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a empezar a agregar el barco en esa posición. Entonces aquí yo voy a decirle a mi arreglo, que es tablero, en la posición fila inicial, y ojo, este i la puedo llamar columna, y creo que sería mucho más legible. Columna. Voy a posicionar digamos el número 1 que me va a representar este barco, ¿ya? Y aquí lo que voy a hacer es posicionarlo en la fila 1, en la fila 2, columna 5, en la fila 2, columna 6,
en la fila 2, columna 7. Obviamente esto me saldría que no se puede posicionar por obvias razones. Pero si se puede posicionar, o sea, imaginemos que no está en la columna 5, sino en la 4, tengo 4, 5 y 6. Entonces no habría ningún problema. Eso está perfecto. Se puede posicionar donde lo indico. Y la diferencia con la orientación vertical o horizontal es lo que cambia. En este caso no cambia la columna, sino cambia la fila final, que es la fila inicial más la extensión. Fila final, fila final. Aquí a esto lo voy a llamar fila. Obviamente esto no es columna inicial, sino fila final, fila inicial, perdón, hasta la fila final. Y obviamente aquí ponemos fila y esto cambia, es la columna inicial. ¿Ya? ¿Qué voy a ubicar este 1? Bueno, este 1 no, vamos a llamarlo identificador, ya, para tener algo que varíe, porque vamos a ubicar varios barcos. Aquí lo que voy a hacer es ubicar este identificador. Y listo, retorno el tablero. Entonces vamos a ver cómo varía el tablero. Aquí voy a mandarle el identificador 1. Vamos a mostrar primero el tablero vacío y luego a mostrar el tablero posicionado. Obviamente, si no se puede posicionar, nos va a decir que no se puede posicionar. Pero aquí podemos ver que yo tengo un tablero, he posicionado en vertical, 3 fichas. En la fila 1, que sería 0, 1, la columna 1, 0, 1, y la orientación es 1, que sabemos que es vertical. Entonces lo que cambia es la fila 1, 1, 1, 1. Aquí yo me equivoqué por lo visto. Es menor nada más. No es menor igual, porque el menor igual se va al 4. Es menor. O sea, la posición es menor. La fila sí es mayor igual, claro. Aquí simplemente es menor. Esta condición sí está bien porque es mayor igual, pero esta condición acá está mal. Aquí, ¿qué pasó? No se puede posicionar. Ojo, aquí me está pidiendo posicionar orientación vertical en la fila 5, columna 6. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, columna 6. Aquí yo no puedo posicionar nada hacia abajo porque no existe. Acá tampoco se puede posicionar. Acá, por ejemplo, sí se puede posicionar. Si nos damos cuenta, en la fila 2, columna 0. 0, 1, 2, columna 0, vertical. 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Esto quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿O les queda claro cómo se debe llenar el tablero? Ya vamos a hacerle un cambio para llenar todo el tablero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Los escucho? ¿No? ¿Puedo continuar? ¿Alguien diga algo? No sé. Hola. Ya, acá. Pero digamos, ¿qué pasa si no se puede posicionar? Este es un problema. Si esto no se puede posicionar, yo tengo que pedir de nuevo tanto una fila inicial como una columna inicial y una orientación. Hay millón métodos para hacer esto. Yo podría utilizar excepciones, podría utilizar bucles, como quiera. Yo aquí no me voy a complicar la vida, voy a utilizar un bucle. El bucle que voy a utilizar es el do while. ¿Por qué? Porque siempre tengo que pedir la fila, la columna y la orientación. Es lo primero que tengo que hacer. Entonces, como yo sé que por lo menos una vez tengo que entrar al bucle, voy a utilizar esto de aquí, el do while. Voy a copiar todo esto. Lo voy a llevar acá y voy a ponerlo acá adentro. ¿Cuál es la condición? La condición es que si la orientación es horizontal, la columna final no sea mayor a columnas. Y si la orientación es vertical, que la fila inicial no sea mayor a la extensión. Yo esto de aquí lo puedo resumir sacando esto de acá y poniéndolo acá en el while. Primero la orientación. La orientación tiene que ser horizontal. Perdón, si es horizontal,
orientación horizontal. ¿Qué pasa aquí? Ah, ya, perdón. Cada vez que haga un do while, las declaraciones tienen que ir fuera del do while. Eso sí, me equivoqué aquí. Voy a quitar esto y voy a quitar esto acá. Obviamente aquí yo puedo simplemente declararlas, porque es lo que estoy haciendo. Puedo declararlas con una coma, muchas cosas. Y listo, ya tengo que la orientación es horizontal, entonces aquí simplemente va a pedir la primera vez la orientación. Ya. Si la orientación es horizontal y las columnas son mayores, la columna final, aquí también fila inicial, tenemos que declarar aquí también fila final y columna final. Aquí no importa que no se llenen porque esto va a depender de el if. No, saben que aquí vamos a ponerlo como lo habíamos puesto antes. O sea, lo pueden poner acá adentro, pero declarando, pero es mucha tontera. Mejor es ponerle aquí columna inicial más ¿cómo se llama? Extensión. Esta es la primera condición. Si es horizontal y es mayor a columnas, obviamente tiene que volver al bucle. Por eso había puesto esta condición de aquí, que es un poquito rara, pero bueno. Esto de aquí incluso me lo voy a jalar afuera, porque lo voy a necesitar después. Y luego tenemos el caso contrario, que la fila, la orientación sea vertical y que la fila inicial más la extensión sea mayor o igual a las filas. ¿Ya? Hasta aquí todo bien, porque esto solo me va a devolver números que cumplan estas dos condiciones. Y acá voy a volver a hacer casi lo mismo. Voy a decirle algo como orientación horizontal, pero aquí ya no voy a poner un if. Simplemente voy a marcar esto de aquí así. A marcar esto de acá así. Sorry, no sé qué diablos le acaba de pasar a esto. Ya. A marcar simplemente esto de aquí así. Si es horizontal, yo ya puedo dar por hecho que voy a tener una columna que cumple con la condición, porque si no, no hubiera salido del bucle. Y lo mismo en el caso contrario. Simplemente me ahorro esta parte de acá y puedo dar por hecho que voy a poder agregar esto de acá, porque si salió del bucle, quiere decir que yo encontré tanto una fila como una columna que cumple con la condición que requiere. Entonces, aquí sí nos damos cuenta, y cada vez que yo ejecute, voy a poder ubicar mi arreglo. Y si se dan cuenta, se va a repetir cada vez que no lo puedo ubicar, justamente por esta condición, por este do while. ¿Ya? Ahora, si yo quiero posicionar varios barcos, yo puedo hacer aquí también una constante. Sorry que esté jugando mucho con las constantes, pero cuando hacen juegos, lo común es tener constantes. Static, esta constante va a ser especial, ya que la voy a llamar int. Va a ser un arreglo que va a ser posiciones barcos, o perdón, tamaños barcos. Esto va a ser un int. Y voy a decir que el primer barco va a tener un tamaño 3, el segundo barco va a tener un tamaño
3, el tercero va a tener un tamaño 2, el cuarto va a tener un tamaño 2 y el quinto va a tener un tamaño 2. A ver, no me acuerdo si algo hice mal aquí. Si no me equivoco, es algo así. Puede ser que se me haya olvidado cómo declarar un arreglo. Un arreglo en algo así. Un segundo. No soy perfecto. Se me olvidan a veces cosas tan Quítale el sencillas. int. No, perdón. Es mío. No, no tienes que ponerle eso, sin el int. El new también. Seguro. Que yo sepa, no debería de declararse así. Que yo sepa, era new int. Sí, pero bueno. Ya, vamos a hacerte caso. Así me sale a mí. No me acuerdo, la verdad. Casi nunca declaro arreglos así. Pero bueno. Vamos a hacerle caso a Daniel. Y aquí está los tamaños de los barcos, que es lo que me interesa en realidad. Aquí yo tengo los tamaños y indiferentemente tengo también los IDs. ¿Por qué? Porque la posición 0 va a ser el ID 1, la posición 1 va a ser el ID 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo de tableros de 5 a esto. Pero aquí va a pasar algo interesante. ¿Qué pasa si un tablero se encuentra en la posición de otro en la posición donde ya ha agregado algún componente? Ya estaría mal. Entonces yo voy a tener que agregarle a este while una condición para identificar también si mi tablero está ocupado en la fila o columna a la que yo vaya a hacer referencia. Ya. ¿Cómo puedo hacer eso? Para ahorrarnos tiempo y porque no quiero complicarles tampoco más la vida, vamos a utilizar algo que se llama bandera. Una bandera normalmente no está bien vista en el campo de la programación, pero no nos están calificando calidad de código, así que no importa. Yo voy a utilizar esta bandera. Este es el valor que yo voy a utilizar. Continuar igual true. Entonces aquí yo te pongo continuar. Mientras continuar se va a seguir repitiendo. Aquí yo copié el P. Esto lo necesito. Continuar. ¿Cuándo no se va a cumplir esto? Pues cuando pase esto de aquí. Continuar. Perdón, cuando no pase esto de aquí, ¿verdad? Si la columna es horizontal, esto lo puedo negar directamente. Si yo niego esto de aquí y niego esto de acá, puedo decir continuar igual true, pero bueno, lo podemos dejar igual. Es más, aquí puedo decirle continuar igual true. Si yo quiero saberlo, aquí puedo ponerle false, incluso puedo ponerle true, false, igual. No les voy a complicar con lógica booleana, eso lo pueden mejorar ustedes. Otra condición va a ser que si yo encuentro dentro de las posiciones, tanto si varía como en fila en columna, la posición, una posición que ya esté tomada. Aquí lo que voy a hacer es otro in que va a depender de la orientación. Esto lo voy a poner acá. Va a depender de la orientación. Entonces, aquí también aquí se lo voy a poner acá, continuar igual false. Si continuar cambia en alguno de estos puntos, quiere decir que tiene que repetir y volver a buscar el número. Entonces, aquí lo que voy a hacer es casi lo mismo. Si la columna inicial y la columna final, pero aquí lo que voy a hacer es una condición también. Aquí lo que voy a decirle es si
diferente de 0, o sea, si la posición es diferente de 0, voy a poner continuar igual true y voy a quebrar este bucle. Ojo, esto es un poco de código sucio, ¿no? Hay muchas maneras mucho más óptimas de hacer esta parte, pero no me voy a poner con esas maneras porque complicaría un poco el programa. Les invito a que mejoren esta parte de aquí, porque se puede mejorar. Pero ya eso depende del análisis que haga cada uno. Acá lo mismo, hago un if y simplemente pregunto si esto es diferente de 0. Entonces continuar igual true y quiebro mi bucle. Y como yo he cambiado el valor de false en algún punto en el que, digamos, esté mal o no pueda ubicar mi barco, entonces repetiría hasta poder salir de este bucle de acá. Y luego lo voy a ubicar normalmente como ya lo hemos hecho. Si yo lo corro con un solo barco, no habría ningún problema porque donde encuentre... Bueno, aquí me salió un... ¿Qué pasó? Vamos a ver. Array de barco 6. Ya, Pepe Barco 72. Ya. Déjame ver un ratito. ¿En qué parte? Dice posicionar barco en la 72. Fila, columna inicial. Ya. Perdón, es que esto es en la extensión. Ya, aquí esto, aunque ustedes no lo crean, tiene que tener un else acá también. Porque si... Si no encuentro, o sea, si se puede posicionar, luego busco la posición y ya. Esto tiene que estar en el else, porque si no, sí les va a salir un index, un out of index. Ya. Porque si, a ver, me salió ese error, porque si yo no leo el else de aquí, simplemente pongo otro if, voy a asumir que sí puedo poner esa fila o esa columna en la extensión. Entonces, primero este if, y en el caso del else, leo esto de acá. Ojo, de nuevo les digo, este código está muy sucio, ustedes lo pueden arreglar, hay millón de formas de arreglarlo y que quede mucho más óptimo. Ya, bueno, ya hemos ubicado el barco, ahora sí podemos ubicar todos estos barcos de acá. ¿Cómo los voy a ubicar? Pues fácil, voy a hacer un for each, que es mucho más sencillo, in tamaños barcos. Y lo que voy a hacer aquí es posicionar el tablero, que sería... aquí sí necesito un int igual a 0, mientras i sea menor a tamaños barcos.length y más, porque necesito el índice. Entonces el índice, aquí yo lo voy a tomar como i más 1, que va a ser mi identificador. Y el tamaño, obviamente, tamaños barcos en la posición I. Y al final podemos mostrarle al tablero. Vamos a ver que tenemos muchos bucles, pero podemos ver que aquí ha posicionado, por ejemplo, el primer elemento para abajo, el segundo a la izquierda, el tercero para abajo, el quinto acá, el cuarto acá. Podemos volverlo a poner y podemos ver que ahora varía dependiendo dónde se ubique el elemento. Podemos quitar esto de aquí para que no nos estorbe, simplemente nos muestre el barco o el tablero. Perdón,
llenar tablero y lo muestra al final cuando yo ubique todas las fichas. ¿Ya? Ahora, hasta aquí está hecha la parte de llenar el tablero. Que quizás y ubicar los barcos dentro del tablero. Y como les digo, no es complicado, simplemente hay que pensar un poquito lo que se está haciendo. Pero de nuevo, esto no nos sirve de mucho. Simplemente hemos creado un tablero, pero tenemos que crear dos tableros. Entonces, tendremos que crear dos tamaños de barcos, tendremos que crear dos instancias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí sí vamos a basarnos en lo que vimos en el PowerPoint. Nosotros tenemos un tablero que está compuesto por fichas. El tablero puede ser simplemente una variable, un arreglo, porque sabemos que es un arreglo o un conjunto de fichas. Pero estas fichas sí tienen ciertas propiedades que identifican un objeto. Por ejemplo, podemos tener el barco, la posición, si es horizontal o vertical, si fue golpeado o incluso si es vacío. Y me va a servir porque cuando yo golpee un barco, una de las condiciones para ganar puntos es si golpeé todo el barco. Entonces yo tengo que saber incluso si ese barco es horizontal o vertical. Acá yo no estoy obteniendo ninguna información, simplemente estoy obteniendo números. Si yo golpeo un número aquí, ¿qué va a pasar? Pues no mucho, porque simplemente tengo un número, ¿verdad? No puedo jugar con números, tengo que darle funcionalidad. En mi source yo voy a crear un paquete y lo voy a llamar controlador, donde controlador, yo normalmente suelo utilizar el MVC aquí, el modelo, pero como no hay una V como tal, sino más bien, vamos a hacer que la consola sea la V. Así que vamos a hacerle listo. Vamos a utilizar un patrón MVC aquí. Y vamos a reutilizar todo lo que ya tenemos acá. Primero voy a crear un controlador. En mi opinión personal, lo primero que puedo hacer es crear un controlador que se llame tablero. Ese tablero debería estar compuesto, por ejemplo, por todas estas constantes que tenemos acá. Ese tablero lo vamos a construir con todas estas constantes. ¿Por qué? Porque estas constantes en realidad me dan información del tablero. Me dan cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene, si es horizontal, si es vertical, el tamaño del barco, etc. ¿Qué más puedo construir con este tablero? Por ahora no mucho. Vamos a crear Vamos a crear un modelo. Y este modelo en realidad lo voy a llamar ficha. Ojo que el tablero es un controlador como tal. Incluso puedo ponerle game controller o controlador juego. Vamos a ponerle controlador juego para que sea un poquito más específico lo que está haciendo. La ficha está construida de varias cosas. Primero, como saben, los atributos tienen que ser estáticos por cuestiones, privados por cuestiones de encapsulamiento. Vamos a ponerle un identificador ID barco que va a ser entero. Luego vamos a ponerle una posición, pero no una posición cualquiera. Vamos a ponerle una fila y vamos a ponerle una columna. Eso a la final puede o no ser importante, va a depender de cómo ustedes programen el juego. En mi juego fue importante para ver las fichas que tenía alrededor dependiendo en qué fila y columna estaba, y para pasar, en lugar de pasar toda una ficha, lo que hacía es para pasar un arreglo de filas y columnas. De esa manera podía saber a dónde golpeaba, en lugar de pasar todo el barco. O sea, simplemente pasaba el arreglo de filas y columnas que había golpeado a, digamos en este caso, a cada cliente. Ya. Private in fila, columna, ¿qué más tiene? Tiene la orientación. Private orientación.
y vamos a ponerle un estado. Private int estado. ¿Ya? El estado va a ser golpeado, no golpeado, etcétera, etcétera. Golpeado, no golpeado, bueno, y ya vamos a ver cuál va a ser esto. Estado. Por ahora, esto de aquí. Vamos a ponerle el constructor. Lo voy a armar con todas estas características. Y ahora vamos con el controlador juego. Como les dije, nosotros podemos aprovechar todo lo que ya habíamos hecho. Lo primero que sabemos es que el controlador juego va a ser el punto de partida de nuestra aplicación. Entonces podemos hacer casi lo mismo que ya habíamos hecho acá. Un public static void main. Casi siempre los controladores están hechos de clases estáticas, porque prácticamente no se crean. Más bien se utilizan patrones como singleton para dar para que se cree una sola instancia del juego, pero ya eso dependerá de ustedes. En este caso yo voy a aprovecharme de todas las funciones que hice aquí. Las voy a llevar acá. Pero voy a cambiar ciertas cosas. Obviamente, aquí reimporto las cosas. Aquí esta app barcos la voy a dejar vacía porque a pesar de que es el punto de partida de mi aplicación, no es mi controlador. Yo prefiero tener las cosas ordenadas. Pero aquí ya tengo este controlador de acá, que en realidad es lo que va a darle la funcionalidad al juego. Sabemos que hablamos de un tablero de filas y columnas. Sabemos que el controlador juego, es más, no crea un solo tablero. En realidad el controlador juego crea dos tableros. Así que voy a agregarle dos propiedades aquí. Una que se va a llamar public in player. Ocurre en jugador actual. Y también voy a crear aquí, bueno, 1 y 2. Sabemos que el jugador 1 puede ser el primero y el jugador 2 va a ser el segundo. Digamos que cuando yo creo directamente, lo que voy a hacer es instanciar este controlador. Necesito saber cuál va a ser el jugador. No, aquí. Esto me lo voy a llevar en realidad. Voy a crear un constructor aquí, constructor vacío. O un constructor public controlador juego, el cual va a recibir un int jugador o jugador. Sabemos que this jugador actual va a ser igual a jugador. Y voy a crear un tablero. Obviamente aquí primero vamos a hablar del jugador actual y de los movimientos del jugador actual antes de ir al segundo jugador, para que no se complique mucho la vida. Más bien les voy a especificar cómo ser el segundo jugador y hasta ahí nos vamos a quedar porque ya no me da mucho tiempo. De igual, si hasta mañana tienen todavía tiempo, puedo hacer la segunda parte ya un poquito más implementado lo del socket, o por lo menos tratar de implementarlo del socket para que lo tengan listo. Igual con esto creo que pueden armar toda la funcionalidad del juego, con lo poco que les termine de explicar. Primero, el tablero es un arreglo, pero no va a ser un arreglo de enteros. Esta vez el tablero lo voy a hacer un arreglo de ficha. Un arreglo de fichas que va a tener filas y columnas. Sabemos que tiene 6 filas y 7 columnas. Obviamente, llenar tablero, lo que va a hacer, aquí me va a pedir un tablero en lugar de números enteros, tiene que ser un tablero de ficha. Tablero de ficha. Y acá también me tienen que dar un tablero de ficha.
Obviamente aquí, si se dan cuenta, yo estoy poniendo un IJ, pero en realidad no tengo que poner un IJ, sino un new ficha. Pero aquí ya me pide muchas cosas. Me pide el ID del barco, la fila y la columna, la orientación, el estado y todo lo demás. Ya, el problema es que yo no necesito crear una ficha con todo esto. Yo lo único que necesito para crear una ficha sería la fila y la columna. Es lo único que necesito. El ID del barco no lo necesito porque todavía no he puesto un barco ahí. La orientación, el estado tampoco. El estado sí le voy a dar un estado por defecto que va a ser igual a 0. Ese estado lo voy a poner como una constante, la cual vamos a llamarle vacío o public. La voy a poner pública porque, ojo, que esta constante es parte de la ficha, porque es un elemento que estoy utilizando en ficha. Entonces public static int vacío o estado vacío, que va a ser igual a 0. Entonces aquí yo lo que le voy a agregar es un estado vacío. ¿Por qué hago esto? Aparte del estado vacío, yo podría agregarle, por ejemplo, un ID negativo como -1. Se me ocurre. Prefiero utilizar el estado vacío porque con el estado puedo jugar con más cosas. Puedo ponerle vacío, golpeado, por ejemplo, que el estado golpeado sea 1. Y vamos a poner un estado más que creo que es interesante, que sería oculto, -1. Ya van a saber por qué. Voy a ponerle estado vacío por ahora, o incluso se lo voy a pasar. Estado vacío, aquí voy a poner ocupado igual. Dos y -1. El -1 va a ser el oculto. Vacío, ocupado y golpeado. Y solo lo voy a crear con la fila, la columna y el estado. Entonces acá lo que voy a decirle es, bueno, cuando creo la ficha, la creo con una fila que va a ser I, con una columna que va a ser J y con un estado que sería estado vacío. Ficha, estado vacío. Aquí estoy creando un tablero. Y ojo, aquí voy a poner también public static o public void, perdón, public ficha tablero 1 y public ficha tablero 2. ¿Por qué? Porque obviamente el tablero 2 es el tablero que va a jugar, con el que va a jugar la persona con la que me bata a duelo, por así decirlo. Esto también va a depender de a quién esté mostrando. Normalmente esto se puede hacer con una arquitectura cliente-servidor, pero aquí hablamos de una arquitectura distribuida, entonces esto lo vamos a tener que distribuir a los dos tableros en realidad. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Ese tema lo hablamos mañana, porque ahorita creo que es un poquito complicado. Al llenar el tablero, ya tenemos las fichas, el estado vacío. Aquí yo voy a poner setters, getters y setters de todas las cosas. Está base. Ahora tenemos que posicionar barcos. Obviamente, en posicionar barcos, yo le tengo que pasar aquí, ya no sería de in, sino de ficha. Y aquí también de ficha. Mi tablero, la extensión de cada barco y el identificador. Esto no cambia. En realidad es exactamente igual. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues lo mismo. La diferencia es que aquí obviamente yo tengo un int, pero aquí no me interesa el int, sino si está vacío o no. Si se dan cuenta, aquí yo digo diferente de 0, pero aquí yo digo punto estado o get estado va a ser diferente de estado vacío. Si es diferente de estado vacío es porque está lleno.
Y aquí lo mismo, punto estado, get estado. Estado vacío. Y, perdón, listo. Y acá, obviamente, yo estoy llenando un tablero, necesito el identificador y otras cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí lo que voy a hacer es, aquí le voy a poner el identificador, punto set id barco, que sería identificador. ¿Qué más? Set estado, que le voy a poner estado ocupado, ¿verdad? Aunque aquí también le voy a mandar, aparte del identificador, el estado. Ya van a saber por qué. Sorry que me les adelante un poco así, pero es que aquí le voy a mandar el estado. ¿Qué más tengo aquí? Fila, columna, la orientación también es importante. Obviamente, aquí tenemos orientación. Y nada más. Aquí se repite lo mismo. La diferencia es que cambia en lugar de aquí tenemos la fila y fila, y acá la columna inicial, y aquí es lo mismo, identificador. Bueno, podría haber simplemente creado un tablero o haber obtenido el tablero y luego modificado algunas cosas y luego volverse a agregar a la fila de la columna, pero se entiende. Aquí ya tenemos el tablero. Aquí obviamente me pide el estado, y aquí le voy a mandar el estado ocupado, que es el que necesito ubicarle aquí. Ya. Y por último tenemos mostrar tablero. El mostrar tablero obviamente simplemente recibe el tablero, que en este caso sería la ficha. Pero en este caso yo estoy imprimiendo la I y la J. Recuerden que si yo hago esto no se va a ver bien. Va a imprimir un poco de símbolos que no me interesan. Si hago esto acá, ¿dónde está ¿dónde está la consola en esto? Ya, perdón. Aquí tengo que poner new controlador juego. Vamos a poner el jugador. Ya, si se dan cuenta, está mostrando algo así, medio raro. No es lo que yo espero. Eso es porque no he declarado el método toString acá, que es lo que permite que una clase se muestre como debe. Aquí lo que voy a hacer es mostrar diferentes cosas. Digamos que si tengo un o va a depender lo que vaya a mostrar. Aquí voy a hacer un return así. Si tengo un barco, o sea, si estado ocupado, estado igual estado ocupado, lo que voy a mostrar es un return. Voy a mostrar B más, perdón, ¿qué estoy haciendo? B más el I de barco. Caso contrario, si el estado es igual a estado vacío, voy a hacer un return, pero voy a mostrar un carácter ASCII. Déjenme ver cuál es el carácter ASCII. No recuerdo cuál era de los caracteres extendidos.
segundo, por favor. Quiero mostrar un cuadrado o algo. Creo que puedo mostrar esto. Ya, voy a mostrar dos de estos caracteres. Porque esto es B1, B2, B3. Si está vacío, se va a mostrar así. Y si está oculto, voy a mostrar este carácter de acá. No, perdón. Si está vacío, estado oculto. Turn. Si está vacío, voy a mostrar este carácter de acá, que está chévere. Para dar a entender de que esta cosa está vacía. Listo, veamos si hay... Bueno, me salen un poco de interrogaciones, pero por lo menos sabemos que aquí está B1, B3 en los vacíos, entonces vamos a mostrar mejor un 0, 0. Y en los ocultos, esto de acá. Sabemos que los 0, 0 son los vacíos. Y sabemos que el B5, B3, B2 son los llenos. Entonces, aquí lo que yo voy a ver, o para que vean un poco de cómo va el controlador juego. Yo cuando creé, lo creé con un jugador. Si el jugador es el 1, pues aquí lo que voy a decir es esto de aquí. Si jugador actual es igual a 1, entonces vamos a poner aquí in estado igual estado oculto. Si no, si el jugador es 1, vas a tener el estado ocupado. Estado ocupado. Aquí simplemente no está. Ya, aquí yo estoy creando un controlador y mostrando un tablero 1. Que aquí puedo poner simplemente un show jugador más jugador actual. J1. Y aquí luego lo que haría sería mostrar el otro tablero, pero bueno. Aquí lo que voy a hacer es crear un J2. Lo que muestro es el jugador 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo el jugador 1 y el jugador 2. Aquí el estado, si el estado es oculto, voy a cambiar. Esto no debería aparecer, porque aquí yo sé dónde están los barcos. No tiene sentido. Si el estado es oculto, aquí lo que voy a hacer es que en lugar de agregarse el estado acá, esto de aquí lo voy a subir acá. Cuando lleno el tablero, yo lo puedo llenar con el tablero, pero también lo podría llenar con un estado, ¿verdad? Y aquí simplemente le mando el estado. Si yo sé que aquí le puedo poner el estado, y cuando cree los dos, ¿qué pasó? Entrar al juego, llenar tablero, estado. Ya. Aquí está el problema. Espera un segundo.
Esto no es solamente si estado vacío. Aquí lo que voy a poner es, si en lugar de get estado voy a ponerle get y de barco, diferente de null, me imagino. Vamos a poner aquí que siempre se declare con un -1, es más fácil, con un 0. Get y de barco, diferencia de 0. Y aquí también get y de barco, diferente de 0, porque si no, no leo un poco el estado. Lo que tengo que saber es si está ocupado o si está ocupado por algo. Entonces, aquí sí. Perdón, acá también. Si está ocupado. Aquí sí es. Y de barco, diferente de 0. No nos compliquemos tanto la vida. No sé qué le hice. Vamos a ponerle -1 nomás aquí. Uno. Qué raro. Bajar lo que me estaba nomás. Sí, voy a dejarlo como está, pero estaba mejor como estaba, así que sí, ya pongo aquí estado. Está ocupado. Ya, estado actual, estado oculto. Vacío, eso. Está vacío, ya no importa. Un poco más para atrás. Vamos a dejarlo como estaba antes. Creo que estaba mejor. Pero yo ya estoy un poquito cansado, así que creo que ustedes pueden corregir esto para que en lugar de salir signos de interrogación salgan otras cosas. Ya. Hasta aquí voy a llegar con respecto al juego. Si se dan cuenta, ya tienen los dos tableros. Uno un poco oculto y el otro, bueno, ya saben. La funcionalidad es simplemente leer la posición del tablero donde golpean. Voy a ver si mañana hago por lo menos una funcionalidad o la funcionalidad de un golpe. Deberían de poderla hacer, no es tan complicado. Y lo que haría sería mañana mandar por lo menos mensajes entre los dos sockets, que creo que es lo más importante de este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? Ya son las 10:30, quiero dormir. No. Nada. Hola. Ya, bacán. Creo que con esto lo pueden hacer. Esto yo lo voy a subir aquí para que lo tengan ahí, lo puedan descargar y basarse en este código para hacer sus proyectos. Recuerden que
si no tienen el código, perdón, si todos hacen el mismo código, va a ser copia, va a ser por gusto, así que les recomiendo que modifiquen o se basen en lo que ya han hecho, más mi código, y traten de corregirlo en lo que mejor puedan. Cambiando algunas cosas. ¿Qué cosa? ¿Cómo se manda un mensaje aquí que no se perdió? Ah, ya vi. No entendí, pero bueno. Mañana voy a tratar de hacer como les digo lo otro. Quizás lo haga un poco más temprano y quizás ya adelante un poquito lo que es el golpe de algún barco. Creo que lo más pesado es la parte de ubicar los barcos. No sé, el man dijo por consola, me imagino que no, así que la verdad es que hacerlo así es más sencillo que hacerlo por consola. Por consola es una pérdida de tiempo. Pero bueno, cualquier cosa me avisan. Yo doy por terminado